Hola chichis, ¿cómo estáis? Espero que os esté tratando muy bien este cambio de estación. Ya vamos a cambiar de estación por fin y con ello nuestras energías se renuevan. Ya sabéis que cada estación del año tiene, que ver con el tránsito del Sol a lo largo de 3 signos. De modo que cada estación comienza cuando el Sol entra en un signo cardinal, luego se desarrolla o culmina esa estación cuando el Sol pasa por un signo fijo y finalmente esa estación va cambiando, se va diluyendo, va dando paso a la siguiente en ese tránsito del Sol por un signo mutable, ¿no? Entonces, cada vez que el Sol entra en un signo cardinal, tenemos un evento como un equinoccio o un solsticio que da pie a una nueva temporada del año. De todos estos eventos, de todas las entradas del Sol en signos cardinales, en Aries, Cáncer, Libra o Capricornio, la entrada del Sol en Aries es especialmente potente porque es Aries el primer signo donde comienza el año astrológico. El equinoccio sucede además cuando las horas de luz diaria y las horas de oscuridad nocturna llegan a un perfecto equilibrio, a un perfecto balance. Tenemos dos equinoccios en el año, uno es el de Aries, otro es el de Libra, ¿no? Y el de Aries en particular es interesante porque supone un primer comienzo. Los comienzos requieren también de un cierto conflicto a veces, ¿no? Porque si no hubiera un pequeño conflicto o un pequeño empuje que dinamizara las cosas, nos quedaríamos donde estamos, ¿no? Entonces, Aries involucra siempre ese primer conflicto que nos moviliza, que nos empuja para salir de lo que ya pues habíamos extenuado hasta la saciedad, ¿no? Digamos que Piscis es un signo pues de mucha latencia, de hibernación hasta cierto punto, ¿no? Y es también un signo pues muy inclinado al descanso, a la depuración, a zanjar asuntos pendientes, pero después de Piscis viene Aries, que es el signo que nos moviliza a romper con las inercias, a romper con los patrones, a romper con los laberintos, con la confusión, a ramplar con todo eso y sencillamente encender esa chispa sencilla, básica de la vida que nos moviliza hacia adelante, ¿no? Entonces, Aries es el primer signo del zodiaco y como tal tiene este punto de conflicto, ¿no? Tengo que romper una realidad previa, tengo que atravesarla para empezar otra cosa, ¿no? Pero aparte de ser el signo del conflicto, que es tan necesario para los comienzos, también es un signo que comienza, llega a nuestra vida, digamos, cuando hay un equilibrio, una armonía, ¿no? Dentro de lo que son las horas de luz y de oscuridad. Y esto es representativo también de ciertas cosas, ¿no? Cuando tenemos un equilibrio de horas de luz diurna y horas de noche, en realidad, la naturaleza se encuentra pues en un cierto balance. Lo que sucede es que a partir de aquí podemos esperar que ese equilibrio se rompa, ¿no? Es por esto también que Aries tiene que ver con esa fuerza primaria que irrumpe en el equilibrio, ¿no? Parte de ese equilibrio, pero lo tiene que romper para hacer, para poder avanzar, para poder ir hacia adelante, ¿no? Entonces, cada equinoccio de Aries es una ocasión muy potente para empujar hacia adelante nuestros procesos, para tratar de pues escuchar también nuestros deseos, nuestras intenciones y luchar hacia adelante aquello que realmente nos motiva, aquello que nos moviliza, ¿no? En este equinoccio, además, vemos que ya tenemos a Mercurio en Aries, que entró el domingo, entró un poquito antes que el Sol. También tenemos a Quirón y a Júpiter, que todavía continúan juntos, más o menos, en Aries. Y muy pronto, solamente un día después del equinoccio, horas después, también la Luna se une a este signo Aries. De modo que llegaremos a tener a muchos planetas concentrados en este primer signo, lo que en realidad está empujando todavía más adelante esas ganas o esa energía propias de Aries. Este año, si os fijáis, hemos tenido mucho esto de varios planetas atravesando signo a signo la rueda zodiacal, de modo que hemos tenido bastantes stelliums este año y todavía vamos a tener pues este stellium también en Aries ahora, ¿no? Entonces, primero entró Mercurio, luego entra el Sol en ese equinoccio perfecto y luego entra la Luna, formando la Luna nueva en Aries del 21 de marzo. Entonces, vamos a hablar un
un poquito de lo que trae la carta del equinoccio de este año para perfilar simplemente algunas nociones clave que creo que podrían acompañarnos este nuevo año astrológico, y luego hablaremos también de esa luna nueva en Aries y también de la importancia que tiene, porque es un clima realmente muy potente y muy especial lo que estamos teniendo ahora. Entonces, una vez más, me disculpáis si me extiendo, pero es, yo creo, muy interesante, muy potente todo lo que sucede esta semana. Y estas dos cartas, la carta del equinoccio que vamos a ver ahora mismo y la carta de la luna nueva, creo que son un excelente resumen de ese punto de inflexión que nos está proponiendo verdaderamente marzo del 2023. A partir de aquí estaremos desarrollando algo muy distinto. Entonces, estas son cartas tremendas también, muy potentes, ¿no? En primer lugar, si observamos la carta del equinoccio, que está levantada para Greenwich en Inglaterra, ¿no? Es una carta que funciona a nivel mundial, levantada en la hora cero, digamos, ¿no? Vemos que el ascendente es Escorpio, el descendente, por tanto, está en Tauro. Ya vemos que el eje del ascendente para esta carta del equinoccio mundial está perfectamente alineado con el eje de los nodos lunares, lo que es bastante interesante porque estos signos de Escorpio y Tauro tienen mucho que ver con la economía y la gestión de los recursos, ¿no? La gestión de recursos naturales, la gestión, por ejemplo, de la energía, ¿no? Tienen que ver también con relaciones de poder en caso de Escorpio y también con cuestiones como la dignidad versus la desigualdad, o incluso pues también tendría que ver con la suficiencia, ¿no? De aquello que nos es esencial para sostener a la vida y para sobrevivir, en definitiva, ¿no? Entonces, aquí vemos que hay una presencia como muy pragmática, muy básica, muy vinculada con la economía, en todo lo que tiene que ver con esta carta, ¿no? Porque el ascendente en Escorpio pues ya nos inclina bastante en ese nodo sur a superar definitivamente apegos, arraigos, a viejas maneras de conducirnos, ¿no? El nodo sur es un punto que, como ya sabéis, pues es complementario al nodo norte, y el nodo sur en particular, en conjunción con el ascendente, está hablando de que durante este nuevo año astrológico estamos invitadas a nivel colectivo a deshacernos de inercias y de patrones sumamente arraigados, a romper con costumbres bien establecidas desde hace muchos años para tratar de hacer las cosas de una forma muy distinta a la habitual. Y es que Plutón, que es el regente de este ascendente en Escorpio, se encuentra en el signo de Capricornio todavía, pero digamos que a Plutón en Capri no le queda mucho tiempo, porque precisamente el jueves 23 de marzo ya Plutón va a cambiar de signo, va a entrar en Acuario. Entonces tenemos a Plutón como regente de esta carta a punto de cambiar de signo. Plutón en el grado 29, en el último grado de Capricornio, es algo que podría tenernos hablando durante muchas horas. Ya solamente esto es algo impresionante, todo el significado que se puede extraer de ahí, ¿no? Pero en cualquier caso, Plutón en el grado 29 de Capricornio está hablando de el final de un largo proceso que llevamos desarrollando desde 2008, cuando Plutón entró en Capricornio. Si recordáis, obviamente, pienso que pues nos acordamos todas, ¿no? En 2008, cuando Plutón entró en Capricornio, se desató aquella gigantesca, colosal crisis económica a nivel global, cuyas repercusiones pues se han dado también en el largo plazo y todavía estamos arrastrando, ¿no? A nivel social y colectivo, que son temas que tienen que ver también con Capricornio. Ha habido también muchos temas de corrupción y demás, pero curiosamente, ahora que Plutón está por abandonar Capricornio, una vez más resuena todo este tema. La semana pasada, si recordáis, todo este tema de los bancos que son rescatados, ¿no? El Credit Suisse, que es uno de los bancos más longevos de la historia del capitalismo, ¿no? Y cómo ha tenido que ser rescatado. Está habiendo muchas noticias en relación a esa gestión económica, muchas noticias relacionadas con regulaciones o medidas que se toman de una forma simétrica, paralela a las que se habían tomado en 2008, ¿no? Es decir, estas semanas creo que está sobre la mesa ese cuestionamiento de decir, bueno,
Hace 15 años, cuando Plutón entró en Capricornio, reaccionamos de una forma ante la crisis, pero ahora, después de todo ese recorrido que ha tenido Plutón en Capricornio, 15 años después, ¿podemos permitirnos reaccionar igual? ¿Es que no hemos aprendido nada? Entonces, creo que de alguna forma estas noticias ponen sobre la mesa también esa reveladora visión, ¿no? De decir, bueno, ¿qué provecho hemos sacado de estos 15 años investigando en toda su profundidad a ese signo por el que ha estado Plutón, a ese signo de Capricornio, ¿no? Y de qué manera podríamos reaccionar ahora, qué resiliencia hemos adquirido como sociedad, como sistema, que es algo que representa Capri, para poder resistir esos embates de ese universo práctico, ¿no? Del mundo en el que vivimos. Claro, es curioso porque en esta carta del equinoccio tenemos a los nodos alineados con el ascendente, ¿no? El ascendente en Escorpio, regido por ese Plutón en el grado 29, está diciendo, bueno, este es un final de tiempo, este es el último año astrológico, es un poco energía de ultimátum, ¿no? Es un poco así, como decir, bueno, este es el último año que nos permitimos perpetuar ese viejo sistema dinosaurico que está en las últimas. Plutón en el grado 29 se siente como un dinosaurio que se está despidiendo después de una larga historia y después de haber resistido con un grandísimo apego en ciertas formas, en ciertos métodos, en ciertos procedimientos, ¿no? Pero ya a partir de aquí y desde luego este año astrológico, va a ser una transición, ¿no? Pero ya a partir de aquí, en sucesivos años astrológicos, sí que vamos a tener a Plutón en Acuario ya, ¿no? Entonces, este es el último año en que vamos a tener a Plutón en Capricornio, pero aún así, Plutón ya se encuentra dispuesto para dentro de un par de días cambiar de signo. Lo que sucede es que ya sabéis que Plutón, una vez que entre en Acuario, solamente va a estar allí hasta el 11 de junio, porque luego va a retroceder una vez más, ¿no? Entonces, solamente vamos a tener un pequeño paréntesis de lo que es Plutón en Acuario este año. Ya os hice un post al respecto bastante largo por si queréis revisar, porque Plutón en Acuario va a ser desde luego otro de los grandísimos temas de este año, ¿no? En cualquier caso, este Plutón rigiendo la carta en la casa 3, creo que habla de muchas noticias relacionadas con el intento por retrasar, maquillar las crisis o las noticias de crisis que pueda haber, ¿no? Entonces, el tema de economía creo que está sobre la mesa. Aparte de esto, también Plutón en Capricornio tiene que ver con geopolítica, naturalmente. Entonces, todavía tenemos aquí este tema ardiente de la guerra, de los bloques mundiales, ¿no? Que también va a continuar siendo un gran tema durante este año. De hecho, tantos planetas en Aries creo que inclinan bastante también a este tema de que la guerra, naturalmente, va a continuar siendo uno de los temas principales durante este nuevo año astrológico. Y además, todos estos planetas en Aries están regidos por Marte. Y Marte continúa todavía estando en Géminis. Géminis es un signo dual que en muchas ocasiones podría tener que ver con esa forma de pensar, Marte en Géminis, de o estás conmigo o estás contra mí, ¿no? Porque a pesar de que Géminis es un signo muy diverso, que desde luego apela a la multiplicidad de puntos de vista, Marte en Géminis en cuadratura también a esos planetas, ¿no? Está hablando de un mundo que está partido en dos, que está partido por la mitad, ¿no? Entonces, claramente aquí estamos hablando de una guerra que no es solamente una guerra territorial, como sugiere ese Plutón al final de Capricornio, sino que también es una guerra de liderazgo, ¿no? Vamos a ver quién manda aquí. Marte está en la casa 8, que es el área de las relaciones de poder. Este ascendente en Escorpio también tiene mucho que ver con esto. Estamos tratando de afirmarnos en un juego de poderes, ¿no? Ahí está todo esto aquí de fondo. Y luego también un liderazgo, un juego de poderes que se desarrolla en relación a la banca, que también tiene que ver con la casa 8, con Plutón, con Escorpio, ¿no? Todo este tema de banca, economía, guerra, relación de poderes, territorio, está todo
todo muy hilado en esta carta. Entonces, bueno, tenemos un poco esa continuación de los grandes temas conflictivos del anterior año astrológico. La diferencia es que ya de alguna manera en esta carta hay algo que tiende a resolverse. Es una carta que inspira ultimátums, inspira definiciones importantes para el largo plazo. De hecho, también vemos que Saturno se encuentra en este primer grado de Piscis, ya se encuentra en un trígono a Marte que todavía no ha terminado de cerrarse, ¿no? Pero que Marte cerrará muy pronto. Entonces, creo que todo esto inclina también de algún modo a que muy pronto empecemos a ver también un cambio de rumbo en este tipo de cuestiones de economía, guerra, batallas de liderazgos, ¿no? Empezará a haber probablemente giros en este trimestre que de alguna forma ya marquen un precedente o un punto de inflexión a partir del cual empecemos a visualizar las posibilidades que tenemos por delante desde otro lugar. Una de las cosas que más me gustan de esta carta o que más esperanzas me da es que a pesar de que es una carta que comienza en un pleno incendio, es muy fogosa, es muy incendiaria, ¿no? Es muy ágil, muy rápida también con todos esos planetas en Aries. Hay mucho también de pelea de gallos, ¿no? Que como que a lo mejor no llega tantísimo la sangre al río. Hay algo muy efectista también con todos esos planetas en casa 5, ¿no? Luego, sin embargo, el ascendente en Escorpio es mucho más estratégico. Entonces, a pesar de que haya ocasiones en que pueda parecer durante esta estación que hay algo súper incendiario y rápido que está ocurriendo y que es como una cosa espectacular, que es algo muy propio de esos planetas en Aries en casa 5, ¿no? Algo rápido, espectacular, que tiene un punto sorpresivo, que tiene un punto de ser muy comentado, muy debatido, ¿no? Algo que hace mucho ruido en definitiva, o que tiene una imagen fuerte. A pesar de que pueda haber algo de esto, la tendencia sería precisamente a que haya una estrategia que prima en el desarrollo de las cosas, ¿no? Entonces creo que sí que es una carta que podría favorecer en ciertos momentos que tengamos una cierta cabeza fría para poder gestionar con estrategia las cosas según necesitemos, ¿no? De hecho, una de las partes, como os decía, que más esperanza me da de esta carta es que Venus se encuentra precisamente en conjunción al nodo norte y además en perfecta oposición al ascendente. Y esto quiere decir que Venus es el planeta dominante de esta carta. Venus es el planeta dominante en una carta que ya de por sí está dando mucha presencia a ese nodo norte en Tauro. Entonces, Venus está muy fortalecida, está triunfal y además está apoyándose en Saturno en Piscis. Saturno en Piscis, además, forma parte de una nueva historia que está comenzando este año, mientras que Plutón y todo su conflicto, e incluso los conflictos propios de Marte en Géminis, ¿no? De ese mundo partido por la mitad, es un conflicto que viene de atrás, es una vieja historia que está llegando a su final, que está llegando a su declive natural, ¿no? Sin embargo, la historia que están empezando a desarrollar Venus y Saturno, que además están en aspectos armónicos entre sí, es una nueva historia que tiene un potencial de desarrollarse más en el largo plazo, ¿no? Entonces, en principio, es una carta curiosa porque creo que habla de el comienzo de un año astrológico en el que no esperamos cosas demasiado buenas en general, ¿no? Empezamos el año con noticias un poco preocupantes, un poco agoreras, ¿no? Con muchos cambios, mucha necesidad de adaptación a cosas nuevas, pero en general ese Venus dominante, ¿no? En Tauro, en su propio signo, sobredimensionado por ese nodo norte y además apoyado en Saturno, que lo estabiliza, creo que es bastante prometedor, especialmente porque Venus se encuentra en su propia casa también, en la casa 7, que es el área de la diplomacia, la justicia, la paz, la armonía. Entonces, por un lado, ese ascendente tocando al nodo sur está diciendo, bueno, llega el momento de que nos deshagamos, de que nos despidamos de inercias y patrones que vienen del pasado, que generan desigualdad, que generan preocupación, que perturban, digamos, la estabilidad. Dejar todo eso atrás para centrarnos en aquello que podemos negociar,
como una unión o como un potencial acuerdo hacia la serenidad, hacia la paz, hacia la sostenibilidad, que son asuntos a los que inclina ya de por sí el nodo norte en Tauro, ¿no? Entonces, en principio es una carta bien curiosa porque estamos viendo que es una carta dominada por los regentes de los nodos. Es una carta que está dominada por la tensión, por la cuadratura que dibujan Plutón y Venus. Plutón como representante de un pasado muy difícil que está llegando a un final natural y Venus que representa un comienzo que tiene que ser y que además está en el escenario perfecto para desarrollarse, para abrirse camino. Entonces es una carta muy bonita, llena de contrastes, llena de interés, por tanto, ¿no? Yo siempre pongo este ejemplo en las consultas, ¿no? Cuando tenemos una carta llena de conflicto, es una carta interesante en el sentido de que, por ejemplo, cuando estamos leyendo una novela o estamos viendo una película, si están exentas de conflicto, nos aburrimos y la dejamos, ¿no? Pero si hay un conflicto que podamos seguir, que tiene una progresión, es como que nos atrapa, ¿no? Nos llama la atención inmediatamente. Cuando estamos leyendo una novela que no podemos dejar de leer, que estamos pegadas al libro, es porque el conflicto y la acción están muy bien organizados, seguramente, ¿no? Entonces, esta es una carta de un año astrológico que no nos va a aburrir. Y esto es algo que, claro, podríamos pensar también, como decía aquel proverbio chino, ¿no? Desea a tus enemigas tiempos interesantes. Puede ser un poco esto también, de que, oye, pues tampoco es que queramos tanto este tipo de entretenimiento, ¿no? Convulso, pero desde luego es una carta de un año que vamos a recordar. Eso creo que es algo que salta a la vista. Y esta cuadratura de Plutón y Venus tiene mucho que ver con ese juego también entre decir, bueno, voy a resistir tratando de mantener el control sobre esto que quiero dominar, sea lo que sea, ¿no? Cada una luego a nivel personal lo puede pensar así también, ¿no? Voy a continuar resistiendo e intentando mantener el control en esa zona de mi carta en la que está el final de Capricornio, o voy a soltar ese control, voy a soltar esa vieja manera de conducirme y voy a intentar hacer algo que me es más natural o que es más sostenible o algo que me conecta más con mi sentido de dignidad en esa zona Tauro de mi carta, ¿no? Que es donde está Venus. Claro, esta carta además va a estar muy movilizada por los sucesivos eclipses que vamos a tener este año, porque este año, en 2023, vamos a tener eclipses en Aries y Libra, es decir, vamos a estrenar nuevo eje de eclipses, pero también vamos a tener el último eclipse en Escorpio y el último eclipse en Tauro. Entonces las temporadas de eclipses van a ser particularmente intensas para movilizar los temas de este año astrológico que está dominado por esa presencia de los nodos y por la relación tensa entre esos regentes de los nodos. Me parece además muy poético y muy interesante que Plutón está en el grado 29, es decir, Plutón está llegando al final de esa vieja historia, al final de ese signo, mientras que Venus está en su comienzo, está en el principio de Tauro, en el principio de su propio signo, empezando a desarrollar una nueva historia mucho más basada en el entendimiento, en la diplomacia, en el intercambio, etcétera, ¿no? Entonces va a ser un momento en el que tengamos que transformar la manera en que nos relacionamos, ¿no? También. Y luego vemos también que Marte, que está haciendo esas cuadraturas, ¿no? Ya está muy pronto a abandonar Géminis también, es decir, Marte también está llegando a ese final de signo. No nos cansamos, las astrólogas y astrólogos, de repetirlo. Marte lleva una eternidad en Géminis, ha sido verdaderamente pesado hasta el punto de que casi se siente con tanta urgencia que Marte cambie de signo como que Plutón cambie de signo, ¿no? A pesar de que tienen velocidades muy diferentes. Marte entró en Géminis el 20 de agosto del 2022, estuvo retrógrado ahí, entró directo en enero de 2023 y todavía continúa en Géminis. De hecho, acaba de salir de su sombra post-retrógrada esta misma semana, el 16 de marzo.
Entonces, hasta ahora llevamos todo el tiempo con ese Marte en Géminis dando vueltas conflictuadas, con dudas, con discusiones, sentimientos de que arrojamos energía a los procesos en nuestra casa Géminis sin que vayan a ningún lugar, ¿no? Pero ya a estas alturas, con Marte rigiendo todo este stellium en Aries y llegando hasta el final de Géminis, creo que estamos ante las puertas de ese último debate, esa última conversación, es decir, es un momento de comunicaciones decisivas también, donde hacemos por tener esa última conversación clarificatoria a la que ya no vamos a dar tanta vuelta de hoja, ¿no? Es un momento en el que ya las palabras son mucho más vinculantes. Y aquí llegamos también a otro tema crucial de esta carta, y es que Mercurio en Aries y Marte en Géminis se encuentran en recepción mutua. Y Mercurio, como predecesor de ese equinoccio, y además también muy cerquita de la luna nueva en Aries que se forma horitas después del equinoccio, Mercurio está teniendo una presencia muy importante en todo este panorama. Y Marte, como regente de ese stellium en Aries, en Géminis, que es el signo de Mercurio, pues también está teniendo esa presencia, ¿no? De la conexión entre las palabras y la acción. Es decir, las palabras son realmente vinculantes. Lo que decimos tiende a traducirse de una forma bastante rápida en consecuencias. Entonces, este va a ser un año astrológico en el que verdaderamente lo que decimos y lo que pensamos va a marcar la diferencia, con lo cual, como antesala un poco a esa entrada de Plutón en Acuario, creo que también lo que concierne al conocimiento de nuestros propios moldes mentales, cómo nos hablamos a nosotras mismas, cómo nos comunicamos con el resto de personas, la salud mental, todo eso van a ser cuestiones de suma importancia durante este año. Todo lo que concierne a Mercurio, comunicación, incluso redes sociales, ¿no? Cómo difundimos lo que queremos decir, todas estas cosas tienden también a experimentar innovaciones o cambios, ¿no? Pero que vienen después de una larga búsqueda que está llegando a su fin. Al fin y al cabo, Marte ya se prepara para cambiar de signo, para entrar en Cáncer y actuar ya con normalidad ya este fin de semana, el sábado, ¿no? Entonces, digamos que esta semana viene todo muy encadenado. Primero tenemos el solsticio, luego la luna nueva, luego Plutón cambia de signo y finalmente cambia de signo Marte. Es decir, cómo empezamos la semana y cómo la terminamos es con un clima astral absolutamente diferente. Entonces, esto sugiere también una rapidez, una avidez en que se van a ir desarrollando las cosas. Sin embargo, de forma curiosa también, y ya lo último que os comento de esta carta del equinoccio, la luna se encuentra también al final más o menos de Piscis, ¿no? Y además en sextil a Urano. Entonces, este sextil de la luna y Urano, especialmente con la luna en Piscis, creo que tiene que ver también con la necesidad emocional que vamos a tener durante este año astrológico de soltar algún tipo de amarre, algún tipo de anclaje emocional que tenemos con respecto al pasado. Porque Piscis es el área de la carta de las situaciones pendientes de resolución, de aquello que nos ha quedado pendiente, aquello que todavía resuena emocionalmente con sus ecos en nuestra vida, ¿no? En nuestra atmósfera subjetiva, emocional. Entonces, esa luna en Piscis creo que habla también de esa necesidad de terminar de digerir, terminar de ordenar, terminar de disolver esas cosas que nos ha legado el pasado. La luna en Piscis en sextil a Urano está hablando también de la oportunidad de liberarnos de ese pasado, liberarnos de la memoria, la nostalgia, que se arrastra como un lastre, ¿no? Liberarnos de ese lastre para tratar de visualizar las cosas de una forma nueva o de una forma diferente. Lo único con lo que creo que sí, a lo mejor habría una parte, ¿no?, de esta combinación que creo que podría ser delicada, es que, claro, soltar esos anclajes de la memoria puede liberarnos para visualizar las cosas en todo su potencial o para innovar. De eso va a haber mucho, ¿no? Este va a ser un año muy creativo, muy innovador, en donde claramente vamos a ver cosas que son espectaculares, que son nuevas, cosas que no habíamos visto nunca, ¿no? Con todos esos planetas en casa 5 y en Aries. Hay algo como de ver por primera vez algo que está sucediendo y que desde luego
cambia nuestra perspectiva, ¿no? Hay algo de eso que está muy claro. Pero también en este efecto de soltar la memoria del pasado, y especialmente con Urano en casa 7, que es un área vinculada a la política, creo que también podría haber un poco el peligro de olvidar aquello que nos enseña la historia, ¿no? Especialmente lo comento porque habría una tendencia también al hartazgo cuando encontramos una cierta irritación en el mundo en el que vivimos, ¿no? Podría haber una sensación de hartazgo que nos haga pensar en alguna ocasión que no merece tanto la pena invertir más energía en dialogar o en intentar entendernos, y que precisamente puede llevar a muchas personas a adoptar posicionamientos como muy independientes, muy fuertes, muy vehementes y también muy polarizados. Entonces habría una tendencia también un poco a que mucha gente pues se sintiera inclinada a decir, mira, voy por este atajo, voy por lo fácil, esto es lo que yo pienso, esto es lo que yo digo y esto es lo que es, ¿no? Entonces ahí puede haber también alguna que otra brecha de diálogo importante que pudiera de alguna forma llevar a algún tipo de ruptura social, ¿no? A nivel de opiniones, de polarizaciones, es decir, podría haber una tendencia a extremar un poco más las tendencias ideológicas o las tendencias a nivel de ideas, que en realidad también es algo que ya de por sí podemos anticipar pensando en que Plutón va a entrar en Acuario, y Plutón en Acuario tiende a esto, ¿no? Es mi equipo, las personas que pensamos con este cariz de ideas, con este color de ideas, contra ese otro equipo de otras ideas, ¿no? Entonces se pueden generar también como equipos enfrentados a nivel de opinión, que a nivel político pues pueden también perjudicar el avance de los asuntos que sean compartidos o que vayan en común, ¿no? Entonces, esa sería un poco la dificultad, y especialmente porque esa luna en Piscis, en sextil a Urano y demás, tiene también este punto de la memoria, ¿no? Al fin y al cabo, la luna también está en esa casa 4, entonces la memoria histórica es importante para no repetir errores del pasado, ¿no? Digamos que por ahí no sé si me entendéis. En cualquier caso, es una carta bien interesante que está hablando de el final de un pasado que ya no funciona, el final de un pasado disfuncional y el comienzo de algo nuevo que potencialmente puede llevarnos a algo más sostenible o a algo que se sienta más sereno o que nos permita ponernos de acuerdo ahí donde las brechas habían parecido irreconciliables, ¿no? Entonces, yendo ya a la carta de la luna nueva, que sucede horas después del equinoccio, es una carta bastante parecida a la anterior, naturalmente, ¿no? Pero ya vemos que la luna está en Aries. Entonces, la luna nueva sencillamente será un inicio, un comienzo, pero espectacularmente potente, porque es una luna nueva que se da en el grado 0 de Aries, en el grado vernal, es decir, el primer grado del zodiaco. Es el primer grado, es el primer signo, es el primer día del año astrológico, entonces es una luna nueva que verdaderamente nos está empujando a poner muchísima intención, a empujar hacia adelante alguna cosa que responda directamente a nuestros deseos, a nuestras inquietudes, casi sin necesidad de pensar en ello, ¿no? Es como que es una luna nueva en la que nos sale de forma natural invertir energía en aquello que sí, que tiene potencial para poder avanzar. También ahora que Marte, como regente de esta luna nueva, está llegando al final de Géminis, podríamos sentir también que toda una serie de cosas que se habían sentido muy obstaculizantes o muy trabadas estos últimos meses empiezan a sentirse como mucho más rodadas. Empezamos a tener el camino despejado, podemos caminar de una forma mucho más ágil, de una forma mucho más rápida, mucho más veloz, y esto puede estar resultando también muy motivador, ¿no? Es decir, tal vez sintamos que verdaderamente estamos ya integrando a nivel muy interno esa nueva manera de hacer las cosas después de haber pensado, dudado, repensado, etcétera, ¿no? Empieza a haber una naturalidad, una familiaridad con esa manera más intrépida o más valiente o más lanzada adelante, ¿no? Igualmente también es una luna nueva que, como todos los novilunios, nos inclina a mirar adentro para identificar qué necesidades personales están ahí irresueltas, ¿no? Y tratar de
sembrar una semilla que veremos crecer por 6 meses para responder ante esas necesidades irresueltas o esas carencias que podamos estar sintiendo. Entonces observa en qué zona de tu carta cae este grado 0 de Aries, porque además de que esa zona de tu carta ya de por sí es un área especialmente importante para ti, porque es donde cae el comienzo del año astrológico, ¿no? También va a ser una zona que va a estar muy estimulada en este momento de la luna nueva. Entonces es un área donde verdaderamente puedes aprovechar estos días, especialmente de aquí hasta el jueves, el viernes, ¿no? Puedes aprovechar para sembrar ahí algún tipo de intención. Esto no quiere decir que necesariamente tengas que comenzar estos días mismo la acción, sino que este va a ser un periodo para clarificar tus deseos, para clarificar qué necesitas en esa zona de tu vida y para invertir ahí una cierta dosis de energía que te permita impulsar hacia adelante eso que quieres. Este es un momento también con Plutón llegando a ese final de Capricornio para vencer resistencias, vencer viejos afanes de control, límites autoimpuestos, mandatos autoimpuestos, ¿no? Y también permitirnos un poco asumir un cierto grado de riesgo, no asumir grandes riesgos descabezados, ¿no? Pero sí asumir por lo menos un cierto grado de experimentación, porque con todos estos planetas en Aries y con Mercurio tan cerca de este novilunio, hay un punto también muy ingenioso, ¿no? De mucha inventiva, muy versátil también, ¿no? Mercurio era en la mitología grecolatina un pillo, era una divinidad que pues prácticamente iba con una gran velocidad de un lado a otro. Era el dios de los pequeños hurtos, de los pequeños robos, ¿no? Tenía siempre un ardid, tenía siempre ese punto de poder salirse con la suya gracias a su elocuencia, a su capacidad de convicción. Entonces, Mercurio ahí nos está ayudando también a dar la vuelta a todo lo necesario para verdaderamente dar con esa idea que estábamos buscando. Entonces, también es una lunación en la que las noticias, los mensajes, las conversaciones, las lecturas, los aprendizajes pueden aportar una chispa que verdaderamente encienda en nuestra cabeza algo que puede tener una gran envergadura en este año astrológico, ¿no? En este largo plazo que abre esta carta. Entonces tampoco me extrañaría nada que fuera un momento en el que de repente ya recibimos ese mensaje que habíamos estado esperando, que parecía que no llegaba, o nosotras mandamos ese email que no nos habíamos atrevido a mandar antes, ¿no? Es decir, toda esta parte intelectual, toda esta parte relacionada con la comunicación de la información es realmente como esa cerilla que encendemos para aprender algo mayor. Entonces es algo que puede escalar fácilmente. Igual que también en el mismo sentido, ¿no? Si yo, por ejemplo, doy una información que no he verificado o que es confusa o que genera disconfort, ¿no? Pues el típico chisme de toda la vida, un cotilleo, una crítica mal dada, puede tener también consecuencias importantes, ¿no? Entonces vamos a tener un cierto cuidado estos días con lo que decimos, porque la tendencia también es a que las palabras enciendan reacciones muy rápido, ¿no? Entonces tengamos también eso en cuenta para tampoco tomarnos demasiado a lo personal lo que podamos escuchar, ¿no? Porque puede haber un cierto grado de irritación a nivel de información, a nivel de mensajes, ¿no? O por estar más reactivas, más críticas también de cara a nuestro entorno, ¿no? Mucho más con esta sensación de que más vale solas que mal acompañadas. Entonces, también necesitaremos, pienso yo, darnos un cierto margen, ¿no? De maniobra para poder tomar decisiones por nosotras mismas, porque desde luego no toleraremos en este momento que otra persona pretenda asumir esa legitimidad, ¿no? De decidir por todas o lo que fuera. No, es decir, vamos a tener esa necesidad de espacio para las decisiones propias, ¿no? Y eso desde luego se va a sentir casi sagrado. Y también con Venus acercándose, ¿no? A Urano, vamos a tener esa necesidad de espacio.
También podría ser un momento en el que quisiéramos beneficiar a alguna persona con la que simpatizamos, pero con la que no nos une necesariamente un lazo previo. Entonces también podría ser un momento bastante atrevido para pues mandar ese primer mensaje o dar ese primer paso para conocer a alguna persona nueva, ¿no? Es un momento en el que lo que nos motiva a estar con las demás no es ningún tipo de necesidad, sino muy especialmente un impulso honesto de interés, un interés honesto y desde luego pues también simple, ¿no? Sin demasiada cosa elaborada detrás. Entonces esto también tiende a agilizar mucho el intercambio con otras personas, ¿no? Sí, esto en cuanto a el peso que tiene Mercurio en esta carta. Luego también, naturalmente, podría haber muchas decisiones estos días del estilo también, pues, de la gestión, la economía, todo esto, porque también, pues, Venus no deja de tener una presencia muy fuerte, ¿no? Y también, pues, la otra cosa clave para entender a esta luna nueva es también pensar que solamente unos días después de este novilunio, porque la luna nueva se va a dar el 21 de marzo, ¿no? Horas después del equinoccio, está potenciada por el equinoccio, es como una súper luna nueva, es decir, ya de por sí se dice que la luna nueva en Aries es uno de los momentos del año más buenos para lanzar algo. Por ejemplo, si tengo un proyecto, si quiero publicar una revista, si quiero publicar un libro, lo que fuera, pues ese momento es muy bueno, ¿no? La luna nueva en Aries o el momento mismo del equinoccio. En este momento, al estar juntos, pues son días tremendos, ¿no? Para impulsar adelante cualquier proyecto, cualquier cosa. Pero aparte de esto, también vemos que hay otros dos intensificadores en juego. Uno de ellos es que solamente días después de esta luna nueva, Plutón ya va a cambiar de signo, con todo lo que implica esto, ¿no? Plutón cambiando de signo está casi sellando, grabando a fuego esta atmósfera del comienzo, porque es algo que va a resonar durante 20 años, hasta 2044, que Plutón va a abandonar ese signo. Eso no quiere decir, naturalmente, que lo que estemos viviendo esta semana ya lo vamos a tener que arrastrar durante 20 años. No, porque la vida cambia y evoluciona. No es una cosa de un día nada más, pero sí es cierto que la atmósfera de esta luna nueva, de eso que yo siento ahora mismo como un deseo incendiario, un deseo imperioso, todo eso que yo he entendido después de darme de cabezazos estos últimos años contra los obstáculos, todo eso que he entendido al avanzar y retroceder y al transitar ese laberinto, todo eso que yo he aprendido, todo eso que he encontrado como un deseo vehemente, irrenunciable, es algo que forma parte de la atmósfera del momento. Y es esa atmósfera el terreno en el que plantamos esta semilla de Plutón en Acuario, que es una semilla que va a tardar mucho en crecer, pero que nos va a cambiar, nos va a transformar, ¿no? De una forma orgánica, es decir, estamos constantemente en transformación, ¿no? También, esto yo creo que es importante decirlo porque hay personas que me han escrito como muy angustiadas, ¿no? Con este cambio de signo de Plutón, porque a lo mejor tenéis pues algún planeta en Acuario o a vuestro ascendente, es decir, no pasa nada, vais a tener tiempo de sobra para gestionar todo esto. De hecho, creo que también con Plutón a punto de cambiar de signo podemos estar sintiendo mucha más inquietud, mucha más dificultad o mucho más miedo, porque Plutón en el grado 29 tiende a intensificar su presencia y Capricornio es un signo que al estar intenso o tensionado puede llevarnos también bastante a ese frío bloqueante del terror, ¿no? Es como que la tierra, también el elemento tierra tiene mucho esta parte del miedo, del terror, cuando está frío, gélido, porque es algo que nos petrifica el miedo, ¿no? Entonces Plutón en ese último grado de Capri puede estar generando inquietudes, malestar, un sentimiento de que no sabemos bien por qué, pero hay algo como que se siente perturbador o... Claro, porque estamos cambiando mucho la atmósfera, entonces nos estamos readaptando. Sería normal tener sensaciones un poco extrañas, ¿no? O
con esa sensación de que hay algo subterráneo que no terminamos de digerir, de detectar, ¿no? Y algo muy pesado, muy cargado en la atmósfera, en definitiva, ¿no? Entonces, claro, todos estos planetas en Aries lo que nos están diciendo ahora es, y necesitamos movernos, ¿no? Porque si nos quedamos en casa con nosotras mismas, con nuestra subjetividad todo el rato, pues podemos cargarnos más todavía o tensionarnos más, ¿no? Entonces, es muy importante sacar afuera esas tensiones, hacer algo dinámico, incluso hacer algo físico, ¿no? Salir a caminar, salir a correr, salir a nadar, a pasear, lo que sea, pero movernos puede ser interesante para no sobrecalentarnos el coco también, ¿no? Entonces, bueno, este tema del cambio de Plutón, pues claramente es un intensificador de esta luna nueva que va a darle una trascendencia y una envergadura en el largo plazo bastante importante. Tal vez algún día nos olvidemos de lo que estamos sintiendo en este momento, pero desde luego ahora es cuando empieza esa gran historia que nos va a acompañar durante mucho tiempo, que es una historia que va a tener muchos puntos de inflexión sucesivos, que no todo depende de este momento, pero es ahora cuando abrimos este libro y empezamos la primera frase, ¿no? Entonces, ahora es cuando empezamos a captar cosas de las que a lo mejor no somos tan conscientes, pero que posteriormente podrían llegar a tener también bastante significado, bastante trascendencia. Bueno, Plutón, cambiando de signo, es claramente un intensificador, ¿no? El otro es que también vamos a tener el 20 de abril otra luna nueva en Aries, pero en ese caso va a ser una luna nueva eclipsada, porque ya va a ser el primer eclipse en Aries que vamos a tener desde hace mucho tiempo y se va a dar el 20 de abril en el grado 29 de Aries. Mirad qué curioso que tenemos esta primera luna nueva en Aries en el grado 0, que es el grado donde todo comienza, y luego tendremos un eclipse, una luna nueva súper fuerte también, muy potenciada en ese último grado de Aries. Entonces, todo lo que venga desde ahora, el equinoccio, hasta que termine la temporada de eclipses ya bien entrado mayo, todo este trecho va a ser especialmente importante para desarrollar todo eso que estamos planteando ahora mismo como un deseo o como una batalla personal. Es decir, ahora empieza a intensificarse ese comienzo de la nueva historia. Entonces, ahora es cuando nos vamos a enterar de qué va la película para nosotras, de qué va todo esto que se va a estar desarrollando más adelante. Así que, más que pensar en qué me va a traer esta luna nueva, qué va a ser el equinoccio para mí, qué efecto tendrá Plutón en Acuario encima de mi luna o en oposición a mi Sol, más que pensar en estas cosas, observemos, porque lo que veamos estos meses puede orientarnos bastante de cara al futuro. Observemos sin juzgar demasiado a priori y desde luego dándonos un espacio también para digerir y también para desconectar, porque otra cosa de la que me he estado dando cuenta mucho últimamente es que nos ponemos, claro, amantes de la astrología, ¿no? Nos ponemos a ver tropecientos mil vídeos de Plutón en Acuario o nos ponemos a leer 10.000 artículos de no sé qué cosa y claro, como pasa todo junto ahora en marzo, es como que nos va generando una predisposición y una inquietud y vamos terminando por construir nosotras mismas toda una bola de cosas que luego no tiene por qué encajar con lo que vayamos a ir viviendo en la realidad. Aquí hay que recordar en todo momento que los tránsitos siempre están ahí, siempre Plutón está en un sitio de nuestra carta, siempre Saturno está, siempre hay eclipses todos los años, ¿no? Entonces, que se dé todo junto ahora es un momento que intensifica bastante las cosas. Eso quiere decir que ahora más o menos, quien más quien menos, todas estamos viviendo algo que es importante o que tiene un punto que es clave en cierto modo, ¿no? De repente es un momento del año en el que pasan cosas, en que estamos viviendo cosas, ¿no? Que son importantes. Entonces, sí, hay algo de esto, hay más movimiento, pero no hay motivo para inquietarse, ni para tener miedo, ni nada de esto. Es decir, ya os lo decía en el post también de marzo, ¿no? Que
También si veis que consumir mucha información o estar mucho en el futuro, en qué es lo que pasará, en esa anticipación, si es algo que os está generando estrés, desconectad y simplemente haced lo que os guste, disfrutad, conectad con el instante, buscad toma de tierra, buscad hacer algo sereno, sencillo, tranquilo, como inclina a ser, por otro lado, ese Venus en conjunción con el nodo norte en Tauro, ¿no? Que está diciendo, oye, puedes encontrar un camino agradable aquí para transitar el momento conectando con lo que te da placer, con lo que tú disfrutas y con lo que te gusta. Y ya está, siempre va a haber tiempo para entenderlo todo, para estudiarlo, para analizarlo, racionalizarlo, siempre habrá tiempo, ¿no? Entonces, nada, vivámoslo sin estrés. Son muchas cosas sucediendo a la vez, entonces es muy importante escucharnos en este momento y no pasar por encima de eso que estamos percibiendo, ¿no? Si tenemos la cabeza a 10.000, pues buscar la forma de volver al cuerpo, de hacer esta transición también de tierra a aire, que es al final de lo que estamos hablando, ¿no? Porque ahora, por ejemplo, en el equinoccio o en la luna nueva hay mucho fuego, pero en realidad de lo que se trata todo este proceso en el que nos encontramos es de que hay un montón de planetas que venían estando en signos más bien de tierra, como es el caso de Plutón, que de repente pasan más a aire, empezarán progresivamente a intensificar esa presencia del aire. Entonces, claro, hay un sentimiento vertiginoso en todo esto, porque estamos perdiendo algo sólido, consistente, conocido, que se presta bastante al control, a la organización, como es la Tierra, para adentrarnos en un universo que es mucho más volátil, mucho más ligero, menos controlable, mucho más móvil, mucho más dinámico, mucho más lleno de imprevistos, de sorpresas, ¿no? De asuntos pues como más espontáneos, que tienen más que ver con el aire. Entonces, tratemos de hacernos esta transición fácil, sosteniéndonos a nosotras mismas aquí para no incurrir luego en inseguridades innecesarias o en ansiedades innecesarias, ¿no? Y por cierto, pues también agradeceros mucho a quienes habéis comprado el diario lunar. Estoy súper contenta porque lo hice bastante rápido, sin tanta planificación y ha tenido una acogida que la verdad os lo agradezco un montón. Estoy súper contenta de cómo ha quedado y también de poder compartir con vosotras este estudio de la luna que estamos haciendo juntas, ¿no? Así que bueno, espero que paséis una muy feliz luna nueva, una muy feliz semana. Os deseo que la paséis también con mucha calma, con mucha tranquilidad y como vosotras deseéis pasarla. Gracias por escucharme, como siempre, chichis, por haber llegado hasta aquí, que nuevamente es un audio bastante largo. Y en fin, un abrazo y hasta la próxima. Hasta luego.